dijimos que vamos a estudiar la dispensación de la ley. Aquí vamos a estudiar Éxodo 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Subió. O sea, si Moisés tuvo que tomar una acción, ¿verdad? Decidió subir, y así, a cada siervo de Dios, Dios lo llama, pero ya depende de nosotros, ¿vamos o no vamos? ¿Verdad? Entonces, pues estamos viendo que es la dispensación de la ley. Dice, el quinto periodo es la dispensación de la ley. La promulgación de la ley fue la consecuencia necesaria del fracaso humano en la dispensación anterior. ¿Ok? O sea, consecuencia del fracaso de la dispensación anterior fue necesaria. ¿Sí? Fue algo que se tuvo que hacer. No, vamos a suponer, el hermano Alex que tuviera su hogar y sus hijos, vamos a suponer, ¿verdad? O un negocio, un restaurante, vamos a suponer, tiene sus trabajadores, su cocinero y cómo funciona. Él sabe cómo funcionan los restaurantes porque él trabaja muchos años en restaurantes, ¿verdad? O la Lowe's, ¿verdad? O, bueno, ya lo estoy haciendo comercial. Pero una empresa, pues un negocio, una iglesia, lo que sea, donde hay un grupo de personas y están organizados para trabajar, ¿verdad? Entonces, pues ok, estamos aquí con el propósito, por ejemplo, de atender el restaurante. Entonces, ya pues hay que hacer la comida, tales horas hay que cocinar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, todo lo que se tenga que hacer para manejar el restaurante, para que cuando los clientes vengan, los clientes queden satisfechos y se vayan bien comidos. Pero si resulta que el mesero no da un buen servicio, el cocinero no cocina bien, etcétera, etcétera, ahí hay que poner reglas. Si no, el negocio pues se va a ir a la quiebra. Es necesario. Entonces ahí el hermano, ya como manager o como dueño del restaurante, ok, vamos a trabajar de esta manera y vamos a hacerle así, y se ponen reglas y todos tienen que funcionar. Si no es así, el restaurante no va a funcionar. Entonces aquí fue necesario la ley por causa del fracaso del hombre, con la relación que el hombre tenía hacia Dios. Entonces es como una consecuencia. Amén. Dice, la promulgación de la ley fue la consecuencia necesaria del fracaso humano en la dispensación anterior, de la promesa en la cual los hombres se gobernaban a sí mismos. O sea, no estaban siendo gobernados por Dios, no había un temor de Dios. Dice, en esta dispensación de la ley, Dios propuso gobernar a su nación, dice, escogida por medio de representantes escogidos por él. O sea, Dios escogió a quienes iban a representarlo. Amén. Dice, Moisés recibió la ley de la mano y boca de Dios en el monte Sinaí. Una ley moral. Ok, si quieren pueden poner eso. Moisés recibió la ley de la mano de la boca de Dios. Ok. O sea, lo que escribió Moisés en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Dios le dictó prácticamente lo que tenía que escribir. Y ahí es donde vemos lo que pasó con Adán y Eva, con Caín, con el arca de Noé y todas esas cosas que a nuestro entendimiento, a nuestra forma de pensar en la época en que vivimos, muchas cosas no pudieran ser posibles. Pero Dios fue el que le dictó a Moisés, ¿verdad? Sí. Y es por eso que Moisés tuvo este conocimiento. No es que fue por tradición de los judíos, de que los judíos le platicaron a él. Es que pasó así con la serpiente y esto y lo otro, porque mi abuelito, ¿verdad?, me platicó que así fue. No, Dios mismo fue el que le dictó a Moisés. Y si la Biblia es inspirada por Dios, y si Dios realmente existe, entonces pues esto es verdad. ¿Sí? Ya una persona atea o que todo el tiempo va a querer contender, le va a encontrar pretextos, excusas para decir que no es cierto, ¿verdad? Entonces, ya vimos, Moisés recibió la ley de la mano de la boca de Dios del monte Sinaí. Dice, ¿y cuál era? Una ley moral. Y luego civil y ceremonial. Por ahí alguien busca lo que quiere decir civil.
una ley civil en el diccionario, civil y ceremonial. Ok, vamos a ver. Para que vamos entendiendo. Ok. O sea, ahorita en nuevos partidos políticos, hablando ya de política, haciendo a un lado lo que es, ya metiéndonos a lo que es meramente la política, muchos políticos que son ateos buscan el modo de sacar lo que viene siendo las leyes que Dios estableció, quieren poner sus propias leyes, dándole la espalda a lo que ya Dios estableció en la Biblia. Pero como experimento pudiéramos decirlo, estas naciones no funcionan, Ok. no funcionan bien. ¿Por qué? Porque no está el temor de Dios detrás de todo esto. Porque lamentablemente el hombre se siente más inteligente que Dios y termina cometiendo muchos errores. Entonces no puede funcionar una nación así, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿ya lo encontraron? Dice ceremonial. Civil. Civil no, pero Lo digo. A ver. Aquí dice, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial en el Antiguo Testamento? La ley de Dios dada a Moisés es un amplio conjunto de directrices para asegurar que el comportamiento de los israelitas reflejara su condición como el pueblo escogido por Dios. Abarca el comportamiento moral, su posición como un ejemplo piadoso para otras naciones, ¿verdad? Y los procedimientos sistemáticos para reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad de la humanidad en un intento de comprender mejor el propósito de estas leyes. Los judíos y los cristianos las han clasificado. Esto ha llevado a la distinción entre la ley moral, ley ceremonial y la ley judicial. La ley moral, es lo que estamos hablando, ¿no? ¿O no? Sí, la ley moral. La ley moral. Las leyes morales, ¿verdad?, se refieren a la justicia y el juicio. Amén. Y a menudo se traduce como ordenanzas, órdenes. Se dice que la ley moral se basa en la naturaleza santa de Dios. Como tal, las ordenanzas son santas. Las ordenanzas son santas, justas e inmutables. Su propósito es promover el bienestar de los que obedecen. El valor de las leyes se considera evidente por la razón y el sentido común. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto y la conducta sexual, e incluye los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Wow, está precioso. Pero ya se acabó la clase, el hermano ya la dio. No, está tremendo, ¿verdad? Sí. Vea todo lo que envuelve esto. Sí. Pero si una nación, una sociedad, un país, ¿verdad?, no usa esto como base para vivir, no puede funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay una ley moral sexual? Va a haber muchas enfermedades, va a haber un caos, va a haber niños fuera del matrimonio, va a haber, a causa de eso va a haber muchos criminales porque no crecieron en un hogar y un montón de cosas. Entonces ahí todo lo que dijo el hermano está bien explicadito, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo la importancia. Ahora, hermano, usted contó sobre lo ceremonial. No, ya, Okay. Hay una al principio, pero no me parece correcta. Me gustaría la separación. Bueno, lea lo que usted Dice, considero bueno. serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Libro, cartel o tabla en la que están escritas las ceremonias que se deben observar en ciertos actos públicos. Bueno, ¿es todo? Esto. Ok, entonces, estos, bueno, lo que yo entiendo aquí como ceremonias en actos públicos son maneras de organizarse para poder conducir un pueblo, ¿verdad? O sea, nada más aquí afuera, al salir, vemos que la calle tiene rayas, señalamientos, semáforos, todo eso. Y la gente tiene que seguir las reglas del tránsito, si no, pues va a haber accidentes y va a haber un caos completo, ¿verdad? Entonces, por la persona, aunque sea atea y aunque sea diabólica, lo que sea, si sale a la calle, a fuerzas, cuando ve el semáforo rojo, se para porque se para, ¿verdad? Solo que alguien de repente haga una travesura y se pase así, pero
Es raro ver que la gente esté pasando el semáforo, ¿verdad? Todo esto es necesario que sea así para que podamos funcionar como sociedad, ¿verdad? O sea, son ejemplos que parecen muy simples, pero nos hace darnos cuenta que lo que Dios puso aquí, pues era importante y necesario. No nos lo dio nomás porque tenía ganas de fastidiarnos la vida. Amén. Entonces, una ley moral, civil, ceremonial, amén, que proveía al pueblo un plan y lugar de culto visible. Eso escríbanlo también. Dijimos civil, ceremonial, que proveía al pueblo un plan y lugar de culto visible. Proveía al pueblo un qué, perdón. Un plan Un plan, ¿verdad? Sí, sí. y un lugar Y un lugar. de culto visible. Un lugar. ¿Qué? Perdón. Antes de visible, ¿qué? Que proveía al pueblo un plan y un lugar de culto visible. Culto. Visible. De culto. Sí, o sea, como cuando ellos se congregaban para adorar a Dios, pues en Sí, así ok. como. Ajá. Ok. ¿Sí? Ahí está, ya lo tienen escrito, ¿verdad? Amén. Entonces, dice culto visible. El pacto divino con Moisés constaba de 3 partes. También podemos ponerlo así. El pacto divino con Moisés constaba de 3 partes. Para los hombres culpables, los mandamientos eran un ministerio de condenación y muerte. Ok, miren, antes de que lo lea, vamos a repasar esto que escribimos aquí. Dice, para los hombres culpables, Ajá. ok, los hombres que eran culpables de haber violado la ley, ok, pues prácticamente pues todos hemos violado la ley de alguna manera, Amén. ok. Entonces, para los hombres culpables, los mandamientos eran un ministerio de condenación y muerte, Ajá. ok. Amén. Dice, eran la expresión de la justa voluntad de Dios. Entonces, para alguien que en este tiempo que estamos en la gracia, para alguien que no está interesado en hacer la voluntad de Dios, amén, el portarse bien es como un castigo, es como una carga, ¿verdad? ¿Cuántas personas vienen de otros países acostumbrados a hacer lo que quieren en sus países? Por ejemplo, a golpear a la mujer, a robar, a delinquir. Vienen a este país y quieren hacer lo mismo y la policía los agarra y lleva a la cárcel. O les dan sus buenos tickets por manejar mal o lo que sea. Y ven que estas personas, en lugar de entender que no deben hacer eso, reniegan. Es que este país lo tiene uno esclavizado, el gobierno lo trata a uno mal, lo abusa con uno, y empieza, cuando una persona es testaruda o tiene esta manera de pensar, en lugar de entender que hizo mal, pone 1000 pretextos para ¿cómo se dice? Para ver que las leyes o las reglas que hay lo miran como una maldición, como un castigo, como algo malo, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a ver Éxodo 20, del 1 al 26. Pero vemos en lo que lo buscan. Vemos en la gente que trata de hacer la voluntad de Dios, pues obedece y le va bien. Eventualmente pasan los años y los que se han portado mal están viviendo una vida mal, pues, en desorden, en pobreza, escasez, un montón de cosas, faltos de salud. Cuando ven a una persona de estas que va prosperando y le va yendo bien, les da envidia, les da coraje, lo critican, lo juzgan y hablan mal de él. Se cree mucho, otro, es un creído, mira, se cree mucho porque trae su camioneta nueva o porque tiene su casota de 3 pisos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, vamos a leer ahora sí, hermano. Hablarle duro y tendido, con la voz fuerte para que se oiga bien hasta Japón. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os daréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces estamos viendo que Dios le habló al pueblo, pero el pueblo le entró temor. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba mal, andaba en pecado. Sin embargo, Moisés que dijo: no, ustedes no tengan miedo. No, el pueblo no quiso. ¿Por qué? Porque estaba confrontando su pecado, Dios directamente. Pero ahí dice que, ahí vimos que dice que era para que ellos vieran que realmente Dios estaba hablando a Moisés, ¿verdad? Y todo eso hizo que ellos pudieran, o sea, ellos mismos dijeron que Dios te habla a ti y luego tú vienes con nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Entonces dice ahí: para los hombres culpables los mandamientos eran un ministerio de condenación y muerte, eran la expresión de la justa voluntad de Dios. Éxodo 20, 1 al 26, ya lo leímos. Las leyes eran para gobernar la vida social de Israel en asuntos tales como la relación del amo con sus siervos, los daños causados a otras personas, los derechos de propiedad y los crímenes cometidos contra la humanidad. ¿Ok? Para eso eran las leyes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, las leyes eran para gobernar la vida social, o sea, entre la gente, cómo puede convivir. O sea, por ejemplo, nosotros que vivimos en un parque donde hay trailitas, ¿verdad? Y están todas las familias ahí. Entonces, están las familias ahí, todo, pero todos tenemos, para que podamos vivir en paz, todos los vecinos ahí, tenemos que seguir una serie de reglas. ¿Cómo voy a estacionar mi carro? No voy a tener música muy fuerte porque vaya a molestar a mi vecino. Yo no me voy a meter a la propiedad del vecino. Esto, lo otro. Tiene que haber reglas. Si no, no vamos a poder vivir. Aunque el otro sea cristiano, el otro no sea cristiano, aquel sea tal vez hasta satánico o lo que sea. O a lo mejor haya una pareja homosexual o lo que sea. Y cada quien piensa diferente. Pero la única manera que podamos vivir en paz, tenemos que seguir unas ciertas reglas. Y en el pueblo de Dios era importante. Y vimos hace rato lo que estaba leyendo el hermano, para que pudiera ser como un ejemplo el pueblo de Dios ante los demás.
eran la expresión de la justa voluntad de Dios. Entonces viene siendo desde Éxodo 20, fíjense bien. ¿Ok? Hasta, entonces yo pienso que es hasta todo lo que es el capítulo 20, 21. digo 21, Ajá. 21 y así hasta el 23. Del 1 al 23. Mire, sí, por ejemplo, mira, el 21, el título dice leyes sobre los esclavos. En el 21:12 dice leyes sobre los actos de violencia. 21:12. Ajá. ¿Sí ven el título? ¿Cómo Sí. los títulos que tiene ahí la Biblia? Sí. ¿Sí los ven? Ahí, mire, léale. Ley acerca de los esclavos. Ajá, en el 21. Del- Pero en el Éxodo 21:12, Éxodo 21. póngale Éxodo 21, le pone 2 puntos, Ajá. y luego un 1, una rayita, 1 raya, luego un 23, luego 23. y luego 2 puntos, Ajá. 9. O sea, es hasta el 23:9. Oh, sí, pero aquí dice la ley sobre la... Todo lo que es el 21 hasta el 23:9. Todo eso es lo que habla sobre las leyes estas. ¿Ok? Habla. Hasta el 23:9. Hasta el Oh, capítulo capítulo 23. 23, 9. El capítulo 23 del verso 9. Ah, El 21, el 22, Ajá. capítulo 20, 21. 3, 9. El capítulo 23, 9. Sí. Entonces ya se acaba. lo que vamos a ver aquí, que si nos vamos al capítulo 21, ok. Si nos vamos al capítulo 21, vemos que dice en el título de la Biblia, Leyes acerca de los leyes, y esclavos. luego en el 21:12, ¿qué dice el título? Leyes acerca de los esclavos. No, en el 21:12. Leyes sobre actos de violencia. En el 21:12. Las leyes acerca de los esclavos. Ahí está, es. Ese es. El 21:26, ¿qué dice? Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Amén. Y luego ya si nos vamos buscando en el 22, Leyes sobre la restitución. amén. Aquí sí, Y mira. luego el 22:16, Leyes humanitarias. amén. Y así continuamos. El 23:14, Las tres fiestas anuales. ahí entran las ceremonias. Hermano Héctor, despídenos en oración del estudio. Oh, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos Señor, por este momento que pudimos escuchar tu palabra, Padre Santo, donde hemos aprendido muchas cosas que no conocemos de Cristo. Gracias porque eres un Dios justo, porque eres un Dios poderoso y bondadoso, Padre Santo. Gracias por la vida que diste, que pusiste la vida de Jesucristo para que fuéramos salvos, Padre. Para que todo aquel que reconozca que es hijo tuyo, Jesús, sea salvo, Señor. Gracias te damos, Señor, en este momento. Estar con los hermanos conviviendo y estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla, Padre Santo. De la misma forma te pido, Señor, que toda aquella persona que vea este video o escuche tu palabra, Señor, si no es convertida, se arrepienta y te busque, Padre Santo. Toca los corazones, toca las almas, Padre. Toca aquellas personas, aquellos cuerpos que tienen necesidad de tu sanación, Padre Santo. Gracias te damos por la vida de mi hermano aquí presente, Manuel Martínez, que nace en su corazón, Padre Santo, que le has puesto tú para que nos dé el estudio, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Bendice de la misma forma este lugar donde nos juntamos, que es el templo de nosotros, para estudiar tu palabra, Señor. Todo eso te lo damos. Ofrecemos en nombre de tu Hijo poderoso Cristo Jesús. Amén.